Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas, aquí de nuevo otra vez. Muy bien, con un tema muy chulo. Queremos hablar de pérdida de grasa, Sí, este yo creo que va a interesar bastante, seguramente. porque por suerte, por desgracia, es lo que más le interesa a la gente al final. Pues sí, Y nada, pues vamos a arrojar un poco de luz a cómo hacerlo, a desmitificar ciertas cosas que se siguen haciendo a día de hoy, viniendo sobre todo el tema fitness y sí. demás. Así que bueno, pues Claro, yo empezaría distinguiendo que precisamente así lo he presentado, pérdida de grasa y no pérdida de peso. Realmente el objetivo es perder la mayor grasa posible o la grasa que nos interese perder, mm, conservando la masa muscular, que parece que es algo que a veces se olvida o que cuando en estas famosas dietas así pues milagrosas o dietas súper rápidas en las que me caso el próximo mes y quiero perder 5 kilos, pues ahí puedo estar dando una pérdida de músculo que no me interesaría para sí, verme físicamente mejor. que el error es pensar en los kilos como tal, más Mm. que en el hecho de perder grasa y hacerlo de forma saludable, mantener la masa muscular y Sí. demás. Y en ese sentido, por ejemplo, tú con tus pacientes Mm. sueles fijar un objetivo de número en la báscula. Claro, es que quería dejar claro lo primero, que este episodio, a diferencia de los demás, que sí que intentamos basarnos muchísimo en ciencia y demás, vamos a basarnos también en experiencia, porque lo que defiende la ciencia en este aspecto son cosas muy básicas que ya se saben, que tampoco hay mucha discusión, en el sentido de que lo más importante es mantener un déficit calórico en el tiempo, y luego podríamos entrar más en el tema proteína y demás, pero poco Ujú. más. Entonces, bueno, tema pérdida de peso, me has preguntado que cómo lo gestiono yo, ¿no? Pues hacer una dieta que logre ese déficit calórico, suelo hacerlo que no sea muy pronunciado, para en torno a las 400, 500 calorías. Dejo bien claro al paciente, y se lo digo a los oyentes, lo importante es tener paciencia y sostenerlo en el tiempo. Las prisas en este aspecto no son buenas, sobre todo si quieres seguir rendiendo en Sí, tu deporte. Y recomiendo sobre todo que la clave es la actividad, el sí. NEAT, lo que conocemos por NEAT, ¿no? Que es, Claro, explica un poco qué es el NEAT, que quizás no se conozca. pues es básicamente aquella actividad que haces sin que sea ejercicio, por así decirlo. Entonces, pues, ¿te vas al trabajo andando? Pues eso es NEAT. ¿Que subes las escaleras de tu casa? Eso es NEAT, ¿no? Claro. Todo. Sí, al final es toda esa actividad física que no es ejercicio físico programado, Mm. donde podemos incluir tanto el caminar como el trabajar de pie, o si no tengo la posibilidad de O trabajar todo, de o el pie. bailar o lo que sea, todo Claro, eso por es NEAT. supuesto. O si Mm. no tengo la posibilidad de trabajar de pie, pues bueno, al menos esas pequeñas, quizás llamadas que tengo que hacer, oye, pues las hago de pie y caminando un poco, en lugar de estar siempre sentado, esos pequeños snacks de movimiento que no Mm. llegan a ser un ejercicio físico programado, sino simplemente levantarme y caminar un poco, todo eso va a ayudar a la pérdida de Todo grasa suma. muchísimo más incluso, o sea, que a veces parece que lo importante es entrenar y ya. O sea, yo trabajo, estoy sentada 13 horas al día, entreno y me vuelvo a sentar y soy una persona activa. Sí, es que la Claro. gente se piensa que ir al gimnasio a entrenar fuerza quema muchas calorías y lo cierto es que no. Claro, no es que no sea interesante, obviamente lo es, a nivel de salud, por supuesto. A nivel de pérdida de grasa es interesante si mi objetivo es verme mejor porque me va a ayudar a conservar o incluso ganar masa muscular, Mm. pero no tanto por la pérdida de grasa, Claro, es que estamos por la hablando quema de calorías. que lo que importa es ese déficit energético. Si queremos aumentar ese gasto calórico, no es la mejor de las alternativas el entrenar solo fuerza y ya. O sea, Claro. hay que seguir entrenando por lo que has dicho, por salud muscular, salud ósea, salud metabólica, intentar ganar más masa muscular, mantenerla con ese déficit, pero si mantienes las mismas calorías y sigues entrenando fuerza, no vas a perder grasa. Claro, como mínimo tendrías, a no ser que incluso te apetezca incorporar algo más de ejercicio cardiovascular, que bienvenido sea, pero como mínimo, mínimo, pues ese NEAT del que hablábamos. Sí, es que para mí es el secreto mejor guardado, por así decirlo, pero que tampoco es un secreto. Y yo Sí, mi consejo es, muévete todo lo que puedas. sí, Si vas trabajando, si trabajas y vienes en metro y te sobra el tiempo, bájate un par de paradas antes sí. o aparca el coche un poco más O lejos. incluso valora, porque muchas veces aquí en Madrid se coge el metro cuando tú miras Sí, Google Maps, metro 35 minutos, caminando 43. Oye, pues a lo mejor son 6 minutos más de eso diferencia. es. A lo mejor no es como nosotros, que estamos todo el Ya, día un poco andando, loco. aunque sea cruzando la punta de Madrid, pero es cierto que esa es la clave. Y en cuanto a la nutrición, ya entrando más de lleno a nuestro campo, ¿tú qué recomendaciones sueles dar? Pues al final, generar, como tú comentabas, es verdad que es necesario generar ese déficit calórico, pero ese déficit se puede generar de mil maneras diferentes. Eso es. Puede ser con la dieta de la piña, que te va a hacer perder 3 kilos en 3 Sí, sí, días, sí. pero va a ser horrible y no lo vas a poder, por supuesto, sostener en el tiempo. O puede ser con unos hábitos de vida que puedas mantener en el tiempo, que varíes las cantidades según tu objetivo, pero que sean una base de hábitos saludables y contando, no contando calorías, como hemos hablado,
sea, yo como nutricionista, yo las cuento, pero luego ya o tú pesas los alimentos, o nos apañamos con medidas caseras, o simplemente unos consejos a nivel de alimentos saciantes, y ya se va adaptando. Y yo quiero dejar claro que también es muy importante lo que conocemos como flujo energético, que es que imaginemos que queremos hacer un déficit de 500 calorías. Tú, Paula, quieres un déficit de 500 calorías. Pues siempre va a ser mejor que hagamos el déficit gastando, ponle 2.500 y consumiendo 2.000, a consumir 1.000 y gastar solo 1.500. 100%. Claro, porque aparte tienes más espacio para incluir nutrientes, vitaminas, que no tengas ningún tipo de deficiencia, que no pases tanta hambre. Claro. Entonces, por eso, cuanta más actividad, mejor. Claro, o sea, hay que pensar que toda esa actividad que yo vaya incorporando me va a ayudar a no tener que recortar tanto en la comida, como Claro. tú bien decías. Sí, sí, sí. Y vamos, por ejemplo, a desglosarlo en macronutrientes. ¿Tú cómo crees que deberíamos orientarlo? Pues realmente tampoco habría cambios muy drásticos en el reparto de macronutrientes según el objetivo, sino quizás un pelín más esa parte de prote por conservar la masa muscular y porque puede ser un poco más saciante, pero no haría grandes cambios en ese sentido. Sobre todo, los principales cambios que haría los haría en cuanto a la selección de alimentos, optando por alimentos menos densos energéticamente, más saciantes, con más fibra. O sea, por ejemplo, un muy buen truco para lograr la pérdida de grasa es asegurarte de que incluyes una ración importante de hortalizas. Eso ya clave. Incorporar esas 3 piezas de fruta al día también puede venir muy bien. Reducir quizás el consumo de grasa, sobre todo si son menos saciantes, como por ejemplo los aceites, pues limitarlos a lo mínimo que necesito para cocinar y por supuesto unos niveles básicos para mantener una buena salud hormonal, pero que no hace falta que sea mucha cantidad. Si estás disfrutando de este episodio, recuerda que como más puedes ayudarnos es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en Instagram, buenasmigas.podcast. Claro, yo como tip práctico siempre suelo dar el tema del aceite. O sea, el aceite de oliva es muy saludable, todo lo que tú quieras, pero la gente se piensa que una ensalada va a hacer que pierdas peso, pero claro, si te metes un lingotazo de aceite de oliva de 30 mililitros o 40, se te están disparando unas calorías que podrías meter en forma de arroz integral, por ejemplo, que te va a terminar de gustar más porque te gusta más la sensación de comerlo, de mezclarlo con otros alimentos y demás. Te va a saciar más y pues son las mismas calorías. Claro. Entonces, O sea, hay que pensar que una cucharada de aceite de 10 mililitros al final son 90 calorías, que son a lo mejor las que tiene casi como media manzana o algo así. O sea, claro, ahora, por ejemplo, que hemos pasado el verano, el salmorejo o gazpacho. Que sí, que está buenísimo, tiene ingredientes interesantes, está bien, pero es que un vasito a lo mejor tiene una cantidad de aceite añadido claro, o que es sea, una locura. el gazpacho, si realmente seguimos pues lo que sería la receta básica de que básicamente son hortalizas, genial, pero yo que llevo a mucha gente de Andalucía, siempre me la intentan colar con y salmorejo también vale, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver. El gazpacho siento que está bien, porque suele tener en torno a 2 gramos de grasa por cada 100, y bueno, un vasito al final no creo que llegue ni a las 100 calorías. Pero pues Pero ya es otro cuento. claro, el salmorejo es otro cuento, pues todo ese tipo de alimentos que a lo mejor son densos calóricamente y que la gente no lo cree, Claro. o que a lo mejor viene de una etapa de volumen en la que consume crema de cacahuete, que es saludable, lo que tú quieras, pero ya al final es muy denso en calorías. Sí, otro recurso, por ejemplo, ahora que mencionabas la crema de cacahuete, por ejemplo, el porridge por la mañana es súper saciante. O sea, la avena es uno de los alimentos yo creo más saciantes y te va a ayudar muchísimo a incluirlo, aparte porque es súper saludable y súper nutritivo, porque te vas a quedar tan saciado que vas a tardar más tiempo en hacer la siguiente comida o vas a llegar al final con menos hambre y va a contribuir muchísimo a ese déficit energético a lo largo del día. Porque al final hablamos de que la clave también es la fibra. Sí, 100%. O sea, la fibra en ese sentido es oro. La fibra no solo por sus efectos sobre la salud, que por ejemplo es hipocolesterolemiante, ayuda al tránsito intestinal, sino que, por decirlo de alguna manera, cuando llega ya a mi intestino, va a generarme una mayor saciedad, se hincha, por decirlo así, y va a hacer que repercutan que tengan menos ganas de comer finalmente. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio de hacer un día ejemplo para alguien que quiera perder peso en cuanto, no a cantidades, porque eso depende de la persona, pero de tips que le podemos dar para pues, que se mantenga saciado y demás. Pues mira, yo por las mañanas, si gusta, siempre propongo el porridge, porque me parece súper bueno a nivel de saciedad. Si somos del team tostada y necesito tomar mi tostada, bueno, pues puede ser, pero una tostada de pan integral y procurando algunas opciones que no sean tanto esa crema de cacahuete.
O si te tomas la de tomate, no echarle tanto aceite, ¿no? Claro, justo. La de tomate engaña mucho porque parece que es una humilde tostada de tomate que en realidad lleva mucho aceite. Así que quizás usar otra cosa que tenga más sabor y menos calorías. El hummus es una buena opción. Si incluso puede ser hummus hecho en casa con un poco menos de Mejor. cantidad de aceite, mucho mejor, porque es verdad que ahí se nos puede ir un poco. En casos quizás de personas omni, pues a lo mejor atún enlatado en agua, o sea, atún al natural, o pavo, bueno, podrían ser también O incluso opciones. un yogur, que es lo mandar, Sí. un yogur con fruta y a lo mejor cereales inflados, que ocupan mucho espacio. A mí me gustan los cereales inflados para la etapa de definición, porque ocupan bastante espacio Sí, y en realidad el peso es poco. Entonces, total. bueno. Luego, por ejemplo, a media mañana, Yo suelo poner alguna fruta o algunos frutos sí. secos. Es cierto que hay que relacionar que la etapa de pérdida de peso suele ser orientada al verano, entonces ya empieza a hacer más calor y más. Pues la fruta es una muy buena opción también para mantener esa hidratación, Sí. entra bien, demás. Así que bueno, yo también soy partidario de frutos secos y fruta. Sí, En la comida, por lo que hemos hablado, muchísimos vegetales, yo creo, claro. ¿no? O sea, cuanto más, mejor, Sí, siempre y cuando lo tolere tu sistema digestivo bien, pero cuanto más mejor, porque es que es lo que te va a saciar y aparte, pues vas a seguir con muchísima salud, micronutrientes. como mínimo la mitad del plato. Y si incluso, o sea, yo con vegetales al menos estoy vía libre, o sea, es como mínimo la mitad del plato, si aún así te apetece comer más, son tan Mm. poco de eso Y, energéticamente. Me y sacian cuanto tanto. más variado, mejor, porque Sí, mucha gente, claro, se ya, piensa que es no. lechuga todos los días y Sí, ya eso está. sí. No, cuanto más variado, mejor. Total. Tenemos resultados claros en ese sentido. Y en ese sentido, otros cambios que haría sería, si yo vengo consumiendo a lo mejor con frecuencia ternera, ya no solo por motivos de salud, que por supuesto, Ujú. sino, oye, pues va a ser más calórica y si la puedo sustituir, pues bueno, quizás por una carne más magra o evidentemente muchísimo mejor por legumbres. Las Mm. legumbres para mí también son estrella en la pérdida de Estrella, grasa, sin duda. porque son tan poco densas energéticamente o al menos en comparación con la saciedad que aportan, ¿no? Mm. Y son una maravilla, una ensalada de legumbres sacia muchísimo Súper y puedes saciante, meter sí. súper pocas calorías si Sí. lo organizas Y bien. aparte también es otra buena opción para seguir metiendo frutas, Claro. a lo mejor los frutos secos, un pelín más controlados, entre comillas, pero Sí. bueno, es otra buena opción, meter las semillas y demás. Con ese aliño controlado que hemos dicho, pues a lo mejor en vez de aliñarlo con tanto aceite, pues tirar más de vinagre. Sí, yo uso, por ejemplo, que suele gustar mucho, un poco de mostaza a la antigua, de esta que vienen como si fueran granulitos, con un poco de limón, quizás incluso si tenemos margen, un pelín de miel, que al final no va a ser mucha y en Sí. cambio aporta ese dulzor. Y se pueden hacer aliños súper ricos con más especias y no hace falta usar tanto aceite. Incluso con un También. yogur griego light o no Claro. de soja, lo mezclas con unas especias y un toquecito pequeño de vinagre y aceite Justo. y lo tienes. Las ensaladas en ese sentido sí que ciertamente son una muy buena estrategia para la pérdida de peso porque sacian muchísimo, Mm, pero es verdad que hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Si yo en cambio hago una ensalada con una cantidad tremenda de frutos secos, queso de cabra, claro. yo qué sé, Sí. que a veces no, hasta cebolla frita o... Hay que controlar mucho la grasa y lo explicamos aquí, no por el hecho de que la grasa sea mala, sino porque es muy densa en calorías. O sea, Claro, un ¿cuántas grasa calorías aporta? 9 calorías por cada gramo, mientras que la proteína y los hidratos son 4. Claro, Entonces, claro, muy poquita grasa ya enseguida te lo dispara. Por eso hay que controlarlo, ¿no? Yo siempre doy este mensaje y dejo claro que no es porque sea mala per se, sino simplemente, pues para nuestro objetivo, pues lo puede dificultar claro, bastante. es diferente, no tiene que ver que sea saludable con que sea conveniente para la pérdida de grasa. Eso es. Ahora limitamos un poco el aceite porque este es nuestro objetivo, pero que es un alimento saludable que si más adelante quieres volver a aumentar un poco la cantidad, en principio, mientras no desplaces otros alimentos, no es dramático. Pues sí, y nada, de postre, por ejemplo, la fruta está bien. Sí. Sí que es cierto que lo primero yo siempre recomiendo la verdura, porque cuanto antes te sacies, Sí. mejor en ese sentido. Y luego, por ejemplo, en la merienda yo soy muy partidario pues de los típicos snacks así, sticks vegetales, pues tipo apio, zanahoria, fruta, incluso calabacín, untándolo un poco a lo mejor en guacamole o hummus, controlándolo, porque es cierto que también tiene grasa, no tanto como pueda ser el aceite y demás. Y es otra forma de seguir metiendo verdura, de seguir metiendo quizá legumbres si tomas el hummus, y bastante saciante, porque al Sí. final es fruta, o sea, es verdura entera, Sí. y para mí es una buena alternativa, junto a lo mejor un Sí. yogur o algo así. Sin duda. Yo, por ejemplo, ahora que mencionas el yogur, también recurro mucho a eso. A lo mejor un yogur, bien sea de soja o natural, con arándano, suele ser un súper saciante, o un queso fresco batido, que por tener un contenido proteico un poco mayor, suele ser bastante saciante, con unos arándanos, incluso quizás un pelín de chocolate así picado, es una tremenda gozada, Sí, y relativamente bajo en calorías. sí. Y ya la cena, pues depende también de si la persona, por ejemplo, ha entrenado por la tarde o por la Sí. mañana y demás, pero ¿qué Pues, recomendarías tú? claro, si es de estas personas que
son un poco indiferentes de comida y cena, o sea, que les da un poco lo mismo, pues sería relativamente similar a la comida. Y si son de los que prefieren hacer una cena un poco más ligera, pues incluso a veces como si fuera directamente un postre, o sea, en el sentido de que les apetece como si fuera a volver a desayunar, como un buen bol de yogur con mis cereales, mi fruta, mi fruto seco. Eso puede ser una buena opción. Otra ensalada, una tostada. ¿Y ahí meterías antes de eso también un poco de verdura? Claro, Muy idealmente entrante. sí, yo idealmente sí, pero es verdad que hay gente, yo al menos tengo varios pacientes que por la noche tienen muy poca hambre, entonces bueno, pues simplemente aumentar más la verdura en la comida y si con ese yogur cargadito se quedan bien, pues bueno, ya le hemos metido en la comida. Vamos a hablar ahora de alimentos que la gente puede pensar que son ligeros de cara a la definición o la pérdida de peso, y alimentos que la gente diría, es imposible que esto me pueda ayudar a perder peso y que realmente creo que son buenas alternativas. Bueno, quizá no tan interesantes a nivel nutricional, pero sí que pueden engañarnos un poco a la hora de poder seguir manteniendo esa pérdida de peso. Muy bueno. Bueno, yo ya lo he mencionado, pero reiteraría la avena, que mucha gente piensa que es como súper calórica, al ser un cereal es terrible, y es que es tan saciante que hace falta que uses muy poca cantidad, o sea, mucha gente con 40 gramos, yo les pongo 40 gramos y dicen, me he comido la mitad, no puedo acabármelo. Sí. O sea, que es súper saciante, es súper buena herramienta. A mí me gusta mucho la patata. También la patata La maravillosa. patata, de hecho, yo soy una persona que come muchísimo y cuando tengo mucha hambre y sé que lo puedo pasar un poco mal, lo que hago es cocerme patatas y luego las troceo y las meto en el fryer, y es que encima metiéndolas a la nevera con ese famoso Sí. almidón resistente y demás. Explica si quieres un poco. Bueno, pues básicamente, es que sin entrar en mucho detalle, aquellos alimentos ricos en almidón, que es un tipo de carbohidrato, pues por ejemplo en el arroz o la patata y otro tipo de cereales, pues al cocinarlo primero y después meterlo a la nevera, se forma una especie como de fibra, que además es muy buena para nuestra microbiota, y bueno, es más interesante incluso que no meterlo a la nevera. Y en el caso de la patata puede hacer que sea incluso más saciante que el hecho de tomarla cocida sin pasarla por la nevera. Entonces, claro, de esta forma es un alimento súper saciante y muy bajito en calorías comparado con, por ejemplo, el arroz Sí. o la pasta. Entonces te permite comer mucho, saciarte mucho y no consumir tanta caloría. Claro, total, muy buena idea. Luego, por ejemplo, otros alimentos muy poco calóricos y que generan o sea, esa sensación de qué rico, estoy aquí picoteando, son, por ejemplo, encurtidos del estilo pepinillo, cebolletas, todo esto. Sí. Oye, pues es súper buen entrante o un picoteo que puedo hacer, que es relativamente nulo en calorías. Igual que, como nombraba antes, los arándanos de postre, un batido con esos arándanos. Es una cosa que ya el dinerillo se nota, pero sí. Tema encurtido es lo único malo, la sal, Sí, pero es cierto que se puede lavar también. Sí, O sea, no también. vas a quitar toda, pero yo, por ejemplo, sí que lo paso por agua y me parece un muy buen sí. snack. Y también según la ración que tome. También la ración, sí. Y me gusta mucho también las famosas tortas de arroz, son un poco insípidas, es cierto, o de maíz, están un poco mejor, pero también es lo que he dicho un poco de los cereales, como está inflado, Sí. ocupa mucho espacio, tardas en comértelo, lo cual ya a nivel cerebral da esa orden de saciedad, y son una buena herramienta, la verdad, Sí, yo lo considero. Y luego ya, para aquellos un poco más golosos, como yo también, yo como muchos helados de tipo polo. Sí. Entonces, claro, la gente piensa, pero ¿cómo te vas a comer un helado? No sé qué. Pues bueno, al final es que es agua. Es Sí. agua por un poquito de azúcar, Total. estamos hablando de 50 calorías, Sí, eso te iba a decir. y con el calor y demás, pues puede quitarte ese gusanillo que después puede hacer que termines a lo mejor arramplando con la nevera y con cosas bastante menos interesantes, o al igual que estos helados, pues por ejemplo yogures cero Sí. o yogures de sabor chocolate, que sí, que tienen un poco de azúcar, pero es que al final tampoco tienen muchísima Sí, caloría. o esta gelatina cero, que yo, por ejemplo, Igual. tampoco las pauto tanto, pero bueno, es verdad que, oye, es una alternativa. Que sí, que, o sea, desde el punto de vista de la salud, evidentemente hay infinidad de alternativas mejores, Mejores. pero como buscamos también un poco esa adherencia, ese equilibrio, yo creo que puede estar bien. Sí. Luego, al contrario, alimentos que quizás la gente, como los asocia con saludables, quizás también erróneamente habría que ver, piensen que son buenos para perder grasa, como por ejemplo el yogur griego, que tiene muchísimas calorías porque tiene muchísima grasa, y en cambio no sé por qué, yo me encuentro que mucha gente, bueno, que cree que puede Sí. caber una pérdida de grasa y... Es cierto que hay una versión light que, Light. bueno, puede ayudar un poquito más, pero sí, o sea, al final la gente cae en ese error, igual que todos aquellos que tienen diet en el supermercado o más proteínas y demás. Sí.
y es que no es necesario. Claro, la más proteína también pasa muchísimo. Total. Otro snack que me gusta mucho recomendar son las propias legumbres, Sí. una vez escurridas o los altramuces y demás, los Sí. puedes, el que tenga air fryer o horno, lo puedes especiar y meter y nada, picotear y encima más saludable posible. Y otro también que yo utilizo mucho son las palomitas. Las típicas También. palomitas, hay que dejar claro que no son las de bolsa, que vienen Claro. con mantequilla, con sal y demás. No son las que metes al microondas y se infla la bolsa y ya están, sino las que a lo mejor puedes saltear un poco la sartén. Sí, hay también un aparatito de Leque, que lo tengo yo para Yo esto, también. es súper Sí, sí, cómodo, sí. y es que además las palomitas son tan saciantes, Sí, que haces 30 o 40 gramos. y son bastante altas en proteína y fibra. O sea, que ni siquiera es que sean perjudiciales, que encima son bastante interesantes. Pues sí. Y bueno, ya por último, para cerrar este tema, te quiero preguntar, ¿qué opinas tú y cómo lo enfocas con tus pacientes del tema comida trampa, algún tipo de estrategia, cómo puede ser el refeed y demás? Vale. Yo lo que es comida trampa, el típico cheat meal, ¿no? No pauto. Para mí, ellos tienen un menú de 7 días con todas las comidas y para mí cabe, en el contexto de una alimentación normal, de una persona, una alimentación saludable, cabrá alguna comida que salga fuera a comer en un restaurante o que pida algo en casa, pero que sea, si es el miércoles, si es el domingo es el domingo. No hace falta que esté toda la semana aguantando hasta el sábado, que es mi comida trampa. Simplemente, de base ese menú va a ser un menú que le guste, que disfrute, y si aún así, pues, se le da la ocasión y tiene alguna comida fuera del menú, para mí, yo cuento con eso, digamos, sin especificarlo en un momento en concreto, porque creo que puede fomentar un poco ese círculo de atracón, restricción. Eso es, yo hago exactamente lo mismo, de hecho recomiendo siempre que lo disfruten. Sí que es cierto que les recomiendo que, por ejemplo, si va a ser un domingo en su casa, solos, pedís una hamburguesa, le digo, a ver, esto a lo mejor no es lo más interesante, o sea, yo quiero que disfrutes a lo mejor, pues si es de algo social con amigos, con tu pareja, con tu familia, pero hacerlo por hacerlo, simplemente porque toque, porque es domingo, Claro, no. exacto. O sea, Claro, habrá intentad hacerlo. semanas que salgas 2 veces, habrá Claro, semanas eso que no es. salgas, o sea, Eso es. y yo, por ejemplo, también sí que pongo muchas opciones. Si en tu casa tienen la tradición de los viernes por la noche pedir hamburguesas, pues podemos hacer una hamburguesa más saludable en casa, total. Gente que tiene hijos y demás, Claro. vamos, lo último que le voy a hacer es decirle no lo comas. 100%. Sí, y nada, pues que disfruten de eso, que eso también es una Sí, relación saludable con la comida. sin duda. Y tema refits y demás, ¿tú sueles pautarlo? No tanto. Explica lo que es un refit. Explica si quieres tú, porque yo creo que tú lo usas más. Sí, bueno, pues un refit es en épocas en las que a lo mejor ya a la persona le está costando un poco más, hacer un día o dos de aumentar un montón los carbohidratos, disminuyendo las grasas y consumiendo unas calorías a lo mejor en torno al mantenimiento. Y bueno, pues en teoría puede que a nivel hormonal facilite que luego después se siga perdiendo grasas, como un apoyo, ¿no? Por así, un boost, por así decirlo. Yo tampoco soy muy partidario, creo que puede venir mejor incluso a nivel mental que simplemente metabólico. A lo mejor en deportistas sí que lo pauto más, de cara, por ejemplo, pues si tienen un entrenamiento muy duro, sí que ahí lo meto el día antes para que el día siguiente tengan bastante energía, pero no suelo hacerlo con mucha frecuencia. Total. Al final, que se sostenga en el tiempo, que la persona esté cómoda con su dieta y poco más. Justo. Genial, pues perfecto. Pues nada, pues todo papel y boli, ¿no? Sí. A afrontarlo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Chao.